Estamos en esta muy maravillosa sección donde se nos dice cómo debemos vivir como creyentes en Cristo. Y Pablo nos da en esta sección un modus operandi, digamos. En primer lugar, él nos muestra que salvos por la fe y viviendo por la ley, perpetra la caída de la gracia. Notemos ahora al seguir adelante en el capítulo que Pablo continúa con este pensamiento. En el versículo 5 de este capítulo 5, Pablo dice, «Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia». La esperanza de fe que él menciona aquí es la única referencia profética en toda la epístola. Esto es muy destacado porque en todas las cartas del apóstol Pablo, él tiene algo que decir acerca del rapto de la iglesia, o algo que decir acerca de la venida de Cristo a este mundo a establecer su reino. Pero todo lo que dice aquí es, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Esta es una de las razones por la cual estamos seguros que Martín Lutero y los demás de la Reforma dedicaron tan poco tiempo al tema de la profecía. Después de todo, ellos no vivían en los días en los cuales estamos viviendo nosotros en la actualidad. Ellos tenían una preocupación diferente. Para ellos, el tema principal era el asunto de la salvación, porque la salvación había sido oscurecida bajo una gran cantidad de ritos y muchas obras de la carne. El Evangelio estaba siendo oscurecido en gran manera. Y luego Martín Lutero leyó esta epístola a los Gálatas y descubrió lo que era el Evangelio. Cuando se levantó de sus rodillas, salió de ese lugar para ir al mundo a declarar el Evangelio de la gracia de Dios. Él quitó la oscuridad del oscurantismo cuando hizo eso, si se me permite la expresión. Así es que el énfasis no es en la pronta venida de Cristo. La idea en la actualidad de que todas las escuelas de profecía, y esto ha sido cierto en los que son premilenialistas, así como en los amilenialistas, e igualmente los postmilenialistas, todos han citado a Martín Lutero y a los de la Reforma, y creemos honradamente que todos ellos están equivocados. No creemos que haya habido un desarrollo de la profecía más allá de la iglesia primitiva hasta este siglo. Ha sido en este siglo que se ha demostrado un tremendo desarrollo de la profecía. Y francamente hablando, sentimos que probablemente los institutos bíblicos fueron los que comenzaron todo esto. Hay 2 o 3 de nuestros seminarios en la actualidad que han enfatizado la posición premilenaria y tomado una posición premilenaria, y han obligado a los demás a que estudien la profecía. En la actualidad, el amilenialismo estaba formado por un grupo de postmilenialistas que fueron obligados a tomar esa posición de estudiar la profecía, y ellos salieron con esto del amilenialismo. Por supuesto, ha habido mucho de ese asunto de citar al Padre, es decir, el período postapostólico, y ellos tratan con ese período en gran manera. Ellos dicen que Agustín dijo esto, que Agustín dijo aquello, no hay duda en eso. Él estaba intentando edificar una iglesia aquí en la tierra, es decir, edificar el reino aquí y que la iglesia lo traería. Eso los llevó al postmilenialismo. Esa fue, por supuesto, una posición falsa. Pero no creemos que usted pueda acusar a Agustín de todo eso, porque aún en su período ellos no estaban intentando desarrollar la profecía. La persona de Cristo era el gran tema de esa época, como la salvación lo fue más adelante. Y luego la obra del Espíritu Santo en la que estamos viviendo hoy, usted y yo. La razón por la cual pensamos que aquí tenemos solamente esta única referencia es porque Pablo está tratando con el Evangelio aquí y con la vida cristiana. Eso es lo principal en esta epístola. Creemos que siempre debemos notar cuáles son las prioridades de cualquier libro de la Biblia en especial, y las prioridades que eran o estaban en existencia en algún período en particular, si usted va a citar lo que alguien dijo de ese período. Usted puede ciertamente interpretar mal o entender mal lo que él dijo, y pensamos que muchas de las instituciones educativas en la actualidad han cometido ese error. Ellos han tratado de ir al pasado y citar lo que los padres dijeron. Pues entonces leamos lo que han dicho Pablo, así como también Pedro, Santiago, el doctor Lucas, Mateo y Marcos. Estas son las verdaderas autoridades, no los padres de la iglesia. En su día ellos hicieron una obra tremenda, pero en un área completamente diferente. Hacemos esa declaración al pasar esto porque la esperanza de la justicia que menciona Pablo aquí es el Señor Jesucristo. Y creemos que la razón por la cual el apóstol Pablo dice esto aquí es porque usted y yo no vamos a alcanzar la perfección en este mundo.
Y la imperfección más grande que podemos imaginarnos hoy es la de creer que alguien haya alcanzado la perfección. Porque créanos, amigo oyente, esas son las personas que generalmente son muy imperfectas, como el resto de nosotros. El único problema es que ellos no lo ven. Ahora, en el versículo 6 de este capítulo 5 de Gálatas, Pablo dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ningún aparato legal puede producir una vida cristiana. La fórmula es presentada aquí mismo. Es un símil muy sencillo, tan sencillo que pasa desapercibido para el teólogo. La fe que obra por el amor. Esa es la manera de vivir la vida cristiana. La fe obrará por el amor, ¿no es cierto? El amor será el fruto del Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 7 de este capítulo 5 leemos, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente. Opinamos que Pablo está reprendiendo a los Gálatas. Él está dándoles una reprensión un poco liviana, ligera. Él dice, ustedes estaban andando de una manera excelente, viviendo por fe, hasta cuando los judaizantes llegaron y ahora ustedes se han caído de plano nuevamente. Él dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Y el obedecer la verdad es la verdad del Evangelio y el Señor Jesucristo en persona. Ahora el versículo 8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esto no es algo que viene de Cristo, amigo oyente. Esto viene de otra fuente. Y el versículo 9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Como lo tenemos aquí, es muy claro que la levadura es una norma del mal. Permítanos agregar a eso que, según entendemos nosotros, en toda la Biblia, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la levadura es siempre una norma o un principio del mal, y fue dado de esa manera. Cuando dice, a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, amigo oyente, esa levadura no es el Evangelio. Puede ser la clase de Evangelio que se está divulgando ahora en algunas partes, pero eso es satánico. En realidad, Pablo dice que eso no es el Evangelio. Lo notable aquí es que la levadura es una norma del mal. El Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos de la levadura de los fariseos, los previno contra eso. Y creemos que nosotros debemos ser advertidos o prevenidos en la actualidad contra la levadura del legalismo. Es algo terrible. Eso es lo que quiere decir el llamar a Cristo una maldición. El decir que cuando Él murió en la cruz por mí hace más de 2000 años, Él no me dio una salvación completa. De que yo tengo que ir al Espíritu Santo para poder obtener algo más. Y que yo debo tener una experiencia y buscar algo más para obtener el resto que falta. Amigo oyente, yo lo he recibido todo, absolutamente todo en Cristo Jesús. Luego yo puedo tener experiencias después de eso, pero siempre tiene que regresar al Señor Jesucristo. Él es el que nos ha traído nuestra salvación. Pablo nos advierte sobre esta clase de levadura que es algo malo. El Señor Jesucristo dijo que la mujer podía tomar la levadura y esconderla en el Evangelio. Y creemos que eso es lo que está sucediendo en la actualidad, que hemos leudado el Evangelio. Eso quiere decir que el pan o la masa es la palabra de Dios y el Evangelio, y que en ello se ha escondido la levadura. Ahora eso hace, por supuesto, que el pan sea sabroso. Quizá usted ha observado a un panadero cómo hace un pan. Y usted ha visto cómo antes de introducirlo en el horno, deja la masa afuera un rato para que se levante. Luego la toma y la pone en el horno, pero ya tiene la levadura. Y después saca las hogazas de pan y uno las toma y las saborea, les pone un poco de mantequilla, un poco de miel o mermelada y... ¿no es cierto que no hay nada mejor que eso? Este es uno de los mejores postres que uno se pueda imaginar. Pues bien, usted puede apreciar entonces que hay mucha levadura que está siendo colocada en el Evangelio para hacerlo más sabroso para la gente. Porque el hombre natural gusta del pan leudado. Es muy sabroso para nosotros, pero se nos advierte que no hagamos eso. Veamos ahora el versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Pablo estaba creyendo que los Gálatas, en última instancia, iban a rechazar la enseñanza de los judaizantes. Él dice aquí que él tenía confianza en que ellos iban a ponerse de pie nuevamente y que iban a sacar su cabeza de entre las nubes y que iban a comenzar a regresar al Evangelio que había sido predicado antes a ellos.
Usted puede ver que esto era una intrusión, que alguien había colocado esa levadura. Y en el versículo 11 leemos, Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Esto es algo importante de notar, amigo oyente. Él dice, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? El predicar algo para agregar al Evangelio lo hace aceptable. El Evangelio por sí mismo no es aceptable para el hombre natural. Hemos oído de gran cantidad de personas que dicen, y pensamos que este ha sido el gran valor de la radio, dicen que ellos nos pueden sintonizar. Ahora mismo, usted puede tomar el botón de su radio y terminar con este programa. Puede apagar su radio. Reconocemos eso, pero no vamos a recortar el mensaje porque sabemos algo más. Hay muchas personas que dicen, un momento, yo puedo apagar este receptor en cualquier momento si no me gusta lo que él está diciendo. Pero yo no puedo lograr mi salvación, ya que mi religión no me ayuda para nada. Tengo ganas en realidad de darle un puñetazo en la nariz a ese señor. El doctor J. Vernon McGee, quien es el autor de estos estudios bíblicos, contaba que un hombre le dijo en cierta ocasión que él pertenecía a una religión y que comenzó a escuchar los programas. Y dijo que si él hubiera podido alcanzar al doctor McGee, le hubiera dado un buen puñetazo en la nariz. Este oyente refería que en el programa el doctor McGee insistía en afirmar que él era un pecador y que él era tan religioso como se podía ser. Es decir, que este hombre que escuchaba era tan pecador y tan religioso como se podía ser, que estaba en la iglesia prácticamente todos los días, y que luego un día, a esto el doctor McGee le interrumpió y le dijo, bueno, ¿y por qué no apagó el receptor? Así se podía haber librado de nosotros. Pero este hombre contestó, bueno, yo quería oír lo que iban a decir más adelante, porque todo me parecía una locura. Bueno, amigo oyente, siga escuchando. Quizá el Espíritu de Dios pueda hacer también por usted lo que hizo por ese otro hombre. Él hará que el Señor Jesucristo llegue a ser algo real para usted. Cuando Él sea algo real y verdadero, como lo fue para este hombre, que cuando se acercó al Señor Jesucristo tuvo una conversión maravillosa. Debemos decir que el predicar el Evangelio en la actualidad antagoniza a la gente. Y Pablo dice, si yo le estoy agregando algo al Evangelio, ¿por qué padezco persecución todavía? Luego dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ahora, ¿cuál es ese tropiezo de la cruz? No es un tropiezo intelectual, aunque tiene algo de eso. Tampoco es un tropiezo o una ofensa estética, aunque eso es para algunas personas. Lo que Pablo está diciendo aquí es que este tropiezo de la cruz hace que usted y yo lleguemos a ser como pordioseros. Nosotros tenemos que acercarnos a la puerta del cielo y aceptar una limosna. Esa es la única forma en que usted y yo, amigo oyente, podemos lograr nuestra salvación. Yo tuve que hacer lo mismo. Nada traigo en mi mano, solo a tu cruz me aferro. Y cuando usted se acerca de esta manera, usted es un pordiosero. Usted está en bancarrota. Usted no tiene nada que ofrecerle a Dios por su salvación. Y cuando se acerca de esa manera a Dios, usted puede ser salvo, completamente salvo. Ese es el tropiezo de la cruz. Un profesor en un seminario dijo en cierta ocasión algo muy sabio. Él dijo, jóvenes, no disminuyan para nada la sustancia del Evangelio. No lo cambien, porque el Evangelio tiene el tropiezo de la cruz. Hoy ustedes deben reconocer eso, pero no exageren el tropiezo, la ofensa. Y pensamos que hay oportunidades cuando, por la forma en que lo presentamos, nosotros nos hacemos ofensivos, y cuando hacemos eso, entonces que Dios nos perdone por eso. Estamos seguros que la mayoría de nosotros que ha intentado declarar el Evangelio no quiere ofender personalmente. Nos gusta mucho que el Evangelio sea lo ofensivo. En cierta ocasión un pastor le dijo a un hombre que trabajaba con él que él antagonizó a una familia y causó que esa familia abandonara la iglesia. El pastor le dijo, yo soy quien puede antagonizar a la gente, pero usted no lo tiene que hacer. Yo quiero tener mucho cuidado y estar seguro que no soy yo personalmente quien antagoniza a la gente, sino que sea el Evangelio que yo predico, y si algo los antagoniza, dejemos que sea esa cosa que antagoniza a la gente. Ni usted, ni yo tampoco, sino el Evangelio. Ahora en el versículo 12 de este capítulo 5 de Gálatas leemos, ojalá se mutilasen los que os perturban. O sea, me agradaría que esos judaizantes fuesen quitados de entre ustedes. Ahora el versículo 13 continúa, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados.
Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí se nos da algo que es muy importante. Hay tres métodos de tratar de vivir la vida cristiana. Dos de estos métodos no dan resultado. Uno es una vida de legalismo, como él ha estado hablando. Eso no da resultado. Lo otro es una vida licenciosa. El apóstol Pablo discutió ese tema ya en su epístola a los Romanos. Ahora que nosotros somos salvos por gracia, ¿quiere decir eso que debemos continuar en pecado? Y Pablo da una respuesta enfática diciendo, en ninguna manera. Usted no puede vivir en pecado y ser creyente. Ahora usted puede caer en pecado, pero va a salir de allí. El hijo pródigo entró a una pocilga, pero él no se quedó a vivir en ese lugar. Él salió de allí. Por lo tanto, la vida del creyente no es una vida de legalismo y tampoco es una vida licenciosa. ¿Qué es entonces? Pues bien, Pablo lo está tratando aquí. Es una vida de libertad. Él nos dará, en lo que resta del capítulo, el modus operandi, digamos, de vivir por libertad. La vida de legalismo no solo incluye los 10 mandamientos, sino un grupo de reglas que los creyentes en la Biblia tienen que seguir. Allí se dice dónde uno puede ir y dónde no puede ir. Le dicen lo que usted puede hacer y lo que no puede hacer. Había una señora que era maestra de la Biblia y hacía una buena labor, una obra maravillosa enseñando la Biblia. En cierta ocasión llegó una ancianita ante el pastor y le dijo, ¿cree usted que ella es verdaderamente creyente? Ella usa maquillaje. Pues bien, le contestó el pastor, ¿quién ha dicho que eso sea una prueba? Creemos que esa mujer está viviendo bajo libertad. Quizá esté usando un poco más de maquillaje, pero cuando uno llega a su edad, bueno, quizá uno lo aplica un poquito más espeso que lo que hacía antes. Por lo general, no creo, dijo el pastor, que eso ayude mucho, pero ella tiene libertad en Cristo. El que coma o deje de comer carne no lo va a encomendar a uno ante Dios. Lo mismo se puede decir si usa o deja de usar maquillaje. En realidad, hay algunas mujeres que lucen un poquito mejor con eso. Y otras que, a decir verdad, lucen peor por usar demasiado. Y de todos modos, yo no soy ninguna autoridad en eso. Esa no es mi obra, el de tener que decirle a la gente cosas por el estilo. Nunca he predicado sobre eso. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo aquí que uno puede cumplir con todas estas cosas y aún no vivir la vida del creyente. ¿Sabía usted, amigo oyente, que usted puede cumplir con cada uno de los mandamientos y seguir todo lo que los fundamentalistas han dicho que deberíamos hacer en la actualidad y aún así no estar viviendo la vida cristiana? Vamos a ver lo que es eso antes de terminar con este capítulo. Allí tenemos a los antinómicos o contradictorios que piensan que pueden hacer como les plazca y aún vivir la vida cristiana. Estos son un extremo, como lo son los legalistas. La vida cristiana no es ninguno de ellos. Es libertad en Cristo. Pablo reduce todo esto a una simple declaración. Luego él va a ampliar lo que quiere decir. Leamos ahora el versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo vamos a lograr eso en nuestras vidas, este asunto del amor? Vamos a llegar a eso antes de finalizar este capítulo. La palabra clave aquí es amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí tenemos el versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Siempre es un agrado predicar un sermón con este versículo, aunque nunca llegué a preparar un sermón así. Nunca lo prediqué y probablemente nunca lo haré. Pero tenemos un título para el sermón y aquí está. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Lo titularía Creyentes Caníbales. Ellos comen, muerden y se devoran unos a otros. Usted sabe que eso es lo que sucede en muchas iglesias en la actualidad. A usted lo muerden aquí y el mordiscón es tan malo como si fuera de un perro rabioso. No hay nada que uno pueda tomar como medicina. No se puede utilizar ningún suero antirrábico. Uno simplemente tiene que sufrir bajo eso porque hay muchos perros enajenados en la actualidad. Ellos lo muerden y lo devoran a uno. Desafortunadamente, el mundo ha dejado de lado a la iglesia y sentimos mucho que haya hecho eso. Hay muchas personas muy buenas en nuestras iglesias y hay algunos predicadores maravillosos también en muchas naciones. Pero ¿sabe usted que las vidas de algunos creyentes son un obstáculo para que los de afuera entren a ciertas iglesias? Sabemos de eso.
Conocemos a hombres que han sido rechazados de la iglesia por las vidas de aquellos que formaban parte de la misma. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues bien, ellos no se aman los unos a los otros. Ellos se muerden y se devoran unos a otros, y eso, amigo oyente, es algo terrible. Ahora Pablo va a presentar un contraste de lo que es vivir en los deseos de la carne y lo que es el andar en el Espíritu. Aquí tenemos su prohibición, su mandato. Toda esta sección nos dará el modus operandi, como hemos dicho. Leamos el versículo 16 de este capítulo 5 de la epístola de Pablo a los Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay dos cosas que necesitamos decir aquí. Una es, andad en el Espíritu. La palabra griega que aquí se utiliza es parapateo, que era el mismo nombre de la escuela de filosofía en Atenas. Allí su fundador caminaba de un lado para otro. No tenía nada que ver con su filosofía. Él simplemente caminaba de un lado para otro. La norma es andar en el Espíritu. Ahora él amplificará eso y dice, y no satisfagáis. En un sentido es no codiciar. En realidad lo que quiere decir es el deseo de la carne, como podemos ver claramente. Ahora hay muchos deseos de la carne que en realidad no son lujuriosos en ese sentido, y tampoco son pecado. El ir a la ópera y degustar de la ópera, por ejemplo, no tiene nada de malo, pero puede ser un deseo de la carne. Ahora hay muchos creyentes en la actualidad que están viviendo sin hacer nada en el mundo, solo quieren satisfacer los deseos de la carne. Ellos han tratado de mejorar sus deseos, pero no tienen amor por la palabra de Dios. No tienen en realidad amor por el Evangelio. No tienen un amor verdadero por caminar, por andar en el Espíritu. Estamos en una sección práctica, no doctrinal, que es la santificación por el Espíritu. Él nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, ¿de qué nos ha librado Cristo entonces? Pues bien, hay varias cosas las cuales Pablo ya ha mencionado en la epístola. En el primer capítulo, él dice en el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Eso no es según la ley, sino según la voluntad de Dios. Él quiere librarnos de este presente siglo malo. Él nos ha libertado, por tanto, en la actualidad, de este mundo malo. Usted no tiene que servirlo. Luego nosotros somos librados de lo que somos por naturaleza. En el capítulo 2, versículo 20, usted recordará, leímos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso tuvo lugar hace más de 2000 años. Y ya no vivo yo. ¿Cómo vivo entonces? Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted puede apreciar lo que esto significa. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Usted y yo no podemos vivir la vida cristiana, pero Cristo la puede vivir en nosotros. Esa es una hermosa libertad que se nos ha dado en el presente. Ahora Dios nos ha librado también de la maldición de la ley. Allá en el capítulo 3 de esta epístola a los Gálatas, versículo 13 leemos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así es que nosotros somos librados de cualquier juicio de la ley, de cualquier condenación, y hemos sido librados de la ley misma, porque allá en el capítulo 4, versículos 4 y 5 se nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros hemos sido liberados de todas estas cosas. Hemos sido liberados de un sistema que Israel tuvo por miles de años. El apóstol Pedro, hablando de esto ante el concilio de Jerusalén, allá en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, al describirlo dice que nosotros ni nuestros padres hemos sido capaces de cumplir. Nosotros no pudimos hacer eso. Ahora Cristo nos ha librado de nuestras ofensas y hemos resucitado con Él. Hemos sido salvos para que en los siglos venideros, como Pablo dice a los Efesios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
A través de toda la eternidad vamos a hacer una demostración ante el universo creado por Dios de la gracia de Dios. Y Él lo hace todo, porque si no, no llega a ser gracia, como bien puede darse cuenta usted. Imagínese usted allí en la eternidad, allí está la iglesia, y sobre ella la siguiente inscripción. Todos estos son demostración de la gracia de Dios, excepto Samuel Montoya, por ejemplo. Él fue a la escuela dominical y no perdió ninguna clase por 12 o 15 domingos, y eso lo ayudó a él en su salvación, o él pagó sus deudas, o algo por el estilo. Eso es una tontería, amigo oyente. Usted va a estar allí para hacer la demostración de su gracia, de la gracia de Dios, y nada de lo que usted y yo podamos hacer entrará en eso. Esa es la ofensa, el tropiezo de la cruz, de lo cual Él nos habló aquí, que el tropiezo de la cruz habrá terminado. En realidad, la cruz de Cristo es una ofensa a todo lo que es orgullo para el hombre. Es una ofensa para su moralidad porque le dice a Él que sus obras no lo pueden justificar. Es una ofensa para su filosofía porque su atracción es a la fe y no a la razón. Es una ofensa a la cultura del hombre porque sus verdades son reveladas a los niños. Es una ofensa a su sentido de casta, de raza, porque Dios elige a los pobres y a los humildes. Es una ofensa a su voluntad porque le pide un sometimiento incondicional. Es una ofensa a su orgullo porque demuestra la gran pecaminosidad del corazón humano. Es una ofensa para mí mismo porque me dice que yo debo nacer de nuevo. Como usted puede darse cuenta, amigo oyente, era casi un insulto para ese fariseo Nicodemo, ese hombre que se llegó de noche a Jesús, el decirle a él, una persona tan religiosa como era, que debía nacer de nuevo. Esa es la razón por la cual muchos ministros que están predicando el nuevo nacimiento en la actualidad se meten en problemas con algunos de los miembros de su congregación. Ellos no quieren nacer de nuevo. Ellos piensan que ya son lo suficientemente buenos. Es un insulto para ellos. La cruz es una ofensa, es un tropiezo, pero no creemos que debemos magnificar más eso. Ahora Pablo dice aquí que nosotros fuimos llamados para ser libres. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Eso es lo que el Evangelio de gracia hace por el creyente. ¿Y qué es? Pues bien, usted no puede hacer lo que quiere hacer. Es gracia, no ley, lo que nos libera de hacer lo malo y nos permite hacer lo bueno. La gracia no nos deja en libertad para pecar, sino que nos libera del pecado. El creyente debería desear complacer a Dios, no porque lo debe complacer a Él como un esclavo, sino porque es un hijo y quiere complacer a su padre. Él hace lo que Dios quiere, no porque teme el hacer otra cosa, como si Dios fuera su enemigo, sino porque quiere hacerlo, porque Dios es su amigo. Dios es el único que le ama. Él sirve a Dios no porque exista alguna presión de afuera, como la ley, sino porque existe un gran principio, una norma adentro, la misma vida de Cristo que está dentro de nosotros porque le amamos. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Siempre nos hemos preguntado algo sobre esto. Supongamos que uno de sus apóstoles le hubiera dicho, no, nosotros no te amamos. Pensamos que el Señor le hubiera contestado, entonces olvídate de los mandamientos. Toda la base, el fundamento, es una relación de amor con Él. La ley nunca nos puede llevar a esa posición. Es negativo para empezar, tiene una bondad negativa, y esa es la clase de bondad que muchas personas tienen en la actualidad. Ah, si solo pudiéramos convencer a muchos de nuestros hermanos en estos días. Su bondad negativa es una bondad legalista. Usted puede decir, yo no hago esto, yo no hago aquello, pero ¿por qué lo hace? Conocemos a muchos creyentes que se pueden levantar y decir, bueno, yo no voy a los bailes, yo no voy al cine. Ellos podrían decir eso y mucho más. Podrían decir también, yo no voy a la iglesia los domingos por la noche, y tampoco voy a la iglesia los días de semana. Eso lo sabemos porque nunca los hemos visto en esas reuniones. Amigo oyente, permítanos decirle que la ley solo presenta una bondad negativa. Nunca se eleva a la esfera de una bondad positiva, donde uno hace las cosas para agradar a Dios por el mismo amor de complacerle. Él quiere que nosotros le sirvamos en esa base. Y eso nos lleva al tema de hoy. Leamos ahora sí el versículo 16 de este capítulo 5 de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa palabra andad proviene de parapatao.
quiere decir el caminar de un lado para otro. El principio es andando en el Espíritu. Él no nos está diciendo aún cómo hacerlo, pero Él nos está presentando este gran principio. Y Él dice aquí que si nosotros andamos por ese principio, no vamos a satisfacer el deseo. Y esa palabra deseo tiene aquí una connotación mala. Pero en realidad no tiene eso en el idioma griego. Pablo dice que hay muchos deseos de la carne que no son malos en sí, pero que ellos pueden ocupar el lugar de aquello que es espiritual. Conocemos a muchos creyentes que están completamente enredados en alguna actividad especial o un hobby que los mantiene alejados de la palabra de Dios. Conocemos a creyentes que pasan mucho tiempo adorando ante esa pequeña caja de idiotas, como las llaman algunos, y que es la televisión. Ahora no quiero que me entienda mal, amigo oyente, yo miro la televisión y no estoy bajando ninguna ley que diga que no puedo mirarla. Pienso que es bueno poder ver los noticieros, así como también algunos programas documentales y de vez en cuando alguna película que no sea mala. Pero usted tiene que comprender que eso es el deseo de la carne. Si lo está alejando a usted, apartándolo de las cosas espirituales, entonces se constituye en algo malo. Ahora, en el versículo 17 de este capítulo 5 leemos, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Porque el deseo de la carne, podemos agregar aquí una palabra, lucha. Podemos decir, porque el deseo de la carne es una lucha contra el espíritu, y el del espíritu es luchar contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Amigo oyente, esto es muy, muy importante. En realidad debemos decir que esto tiene suma importancia y es necesario que veamos lo que se está diciendo aquí en particular. Tenemos aquí que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, dice Pablo. Un creyente tiene una nueva naturaleza. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiso decirle a Nicodemo cuando dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El creyente tiene esa vieja naturaleza de la carne y uno no se puede librar de ella. Esa idea que existe hoy en día, que uno se puede librar de esa naturaleza, es un error trágico. Creemos que es una de las grandes decepciones que la gente sufre cuando piensan que se han librado de la vieja naturaleza, cuando en realidad no se han librado de ella para nada. El estar en esa condición es algo muy triste. El apóstol Juan dice en su epístola, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto quiere decir que si la verdad no está en usted, entonces hay un gran vacío allí. La palabra de Dios dice que es un mentiroso quien afirma que no ha cometido pecado. Y eso no es muy lindo decir, pero no lo digo yo, amigo oyente, lo dice la palabra de Dios. Ahora quisiéramos que usted se dé cuenta que aquí tenemos una declaración tremenda. Usted y yo tenemos dos naturalezas. Eso es lo que Pablo describe en la última parte de su epístola a los Romanos. Era su propia experiencia, y sabemos que ha sido también la experiencia de muchos creyentes. La carne lucha contra el espíritu, y el espíritu lucha contra la carne. Y estos, dice, se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. La nueva naturaleza se rebela contra la vieja naturaleza. Son cosas contrarias. Están luchando una contra la otra. ¿Ha experimentado usted eso en su propia vida? Hay un himno que cantamos y que dice en parte, ven de todo bien la fuente, ven eterno Salvador. Ven, ayúdame a cantarte dignos cantos de loor. Es un himno maravilloso. Pues bien, en el original, en su último verso dice, soy propenso a alejarme, Señor, lo siento, propenso a dejar al Dios de amor. Alguien vino después de haber sido escrito este himno y dijo, bueno, esa no es mi condición, yo quiero cambiar eso. Y fue cambiado, y en algunos himnarios aparece como, soy propenso a adorarte, Señor, yo siento, propenso a amar al Dios de amor. Ahora, ¿cuál de estos dos conceptos es el correcto? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Cuál es el verdadero? Lo primero, el de estar propenso a abandonar al Señor, el de ser propenso a dejar al Dios de amor, o el estar propenso a adorar al Señor, propenso a amar al Dios de amor. Pues bien, ambos conceptos son verdaderos. Los dos son ciertos. Yo tengo una naturaleza que está propensa a apartarse del Señor. Eso lo puedo sentir. Propensa a dejar al Dios que amo.
Debemos decir, amigo oyente, que hay veces en que nuestra vieja naturaleza quiere apartarse. ¿Lo ha notado en usted alguna vez? Ahora, por otra parte, yo también tengo una nueva naturaleza, y esa naturaleza es propensa a adorar al Señor. Eso sí lo siento. Hay momentos cuando estoy viajando solo que siento deseos de clamar a Dios, y si no hay nadie conmigo puedo clamar en alta voz y decir, Señor, tú eres maravilloso, yo te amo y te adoro. Cuando algo así ocurre, es mi nueva naturaleza. La vieja naturaleza nunca hace una cosa así. Propenso a amar al Dios que sirvo. Hay veces cuando yo me aparto de Él, y esa es la vieja naturaleza. Esa es la condición de los creyentes. A veces uno puede escuchar a algunas personas que dicen, bien, yo no sé decir si estoy andando en el Espíritu o no. Sí, amigo oyente, usted puede saberlo. No se engañe a sí mismo con esto. Pablo lo ha dicho con toda claridad aquí. Por tanto, usted no puede equivocarse en lo que está diciendo. En el versículo 18 de este capítulo 5 de su epístola a los Gálatas, él dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, el Espíritu lo lleva a usted a un nivel mucho más alto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo que la carne hace. La vieja naturaleza hace estas cosas, y la ley fue dada para poner freno a la vieja naturaleza. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí tenemos una lista de cosas muy malas, amigo oyente. La vamos a presentar a medida que entremos en ella. Estos son aquellos que se conocen como los pecados sensuales. El primero es el adulterio, y es probable que esto no esté en los mejores manuscritos, pero uno llega a ello aquí en 2 o 3 palabras más. La fornicación se refiere a la prostitución. La inmundicia es sensual. Esos son los pecados sensuales, la pornografía, todo eso. Lascivia, eso quiere decir ser brutal, sádico. Hay mucho de esto en la actualidad, abunda en todas partes. Y esto es lo que la carne hace. Luego tenemos los pecados religiosos, y, la carne es religiosa. Luego dice idolatría, eso es adorar a los ídolos. Hay muchas personas que pueden adorar otras cosas aparte de simplemente un ídolo. Eso lo podemos decir honradamente. Hay personas que, por ejemplo, adoran al dinero. Luego se menciona hechicerías. La palabra griega es farmaco, de allí proviene nuestra palabra farmacia. Se la llama también droguería. De esta palabra sale la palabra droga, y eso es lo que se usa en religión. Se utilizaba en todas las religiones paganas, y muchos la están usando en la actualidad también. Estos son, pues, los pecados religiosos. Después siguen los pecados sociales, enemistades, pleitos, es decir, contiendas y luchas. Celos quiere decir rivalidades. Ira es la palabra teumoi. Eso es calor, un temperamento muy violento. Contiendas quiere decir facciones, divisiones, pequeños grupos. ¿Tiene usted pequeños grupos en su iglesia en el día de hoy, en su ambiente o círculo cristiano? Debemos decir que esa es una de las cosas que probablemente está perjudicando más a la iglesia en la actualidad, a la iglesia organizada, que cualquier otra cosa. Luego tenemos disensiones. Eso nuevamente quiere decir divisiones. Este grupo se separa y aparecen 2 grupos. ¿Por qué? Porque no se pueden soportar los unos a los otros. Herejías quiere decir partidos y sectas, 2 diferentes grupos. Envidias, bueno, eso no necesita explicación. Creemos que homicidios no está incluido en los mejores manuscritos porque pensamos, esto está incluido en todo lo que aquí se dice. La ira lleva al homicidio. El Señor Jesucristo dijo allá en el Sermón del Monte, usted recordará, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Como puede usted apreciar, todas estas palabras nos llegan a todos. Ahora, borracheras, estos son pecados personales. Y orgías, dice. Usted se puede dar cuenta cómo dividía todo esto. Y Pablo aquí no menciona todas las cosas que existen. Él dice, y cosas semejantes a estas. Eso quiere decir que hay muchas otras cosas que él podría haber mencionado, pero no lo hace. Acerca de las cuales, continúa Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, y eso quiere decir que es una acción continua, no heredarán el reino de Dios. Podemos mencionar la ilustración que presentó el Señor Jesucristo. El hijo pródigo fue hasta la posilga, pero no se quedó a vivir allí. Los únicos que se quedan a vivir en la posilga son los cerdos. Si un hijo llega a ese lugar, él será muy infeliz.
Si usted puede vivir en el pecado, amigo oyente, usted está en una posición muy peligrosa. Quiere decir simplemente que usted probablemente no es un hijo de Dios, porque ningún hijo de Dios puede estar satisfecho con el pecado. Él tiene que salir de ese lugar. En cierta ocasión, una señora viuda, que era creyente, que había nacido de nuevo, fue casi atrapada cuando conoció a un hombre casado. Ellos se dieron cuenta que se amaban el uno al otro, pero el pastor le dijo a ella que tenía que salir de esa situación como si se estuviera escapando de un edificio en llamas. Eso lo puede llevar a uno arrastrado hasta el mismo infierno, amigo oyente. Es peligroso vivir en una situación así. Tenemos demasiado de eso en la actualidad. Los creyentes no pueden salirse con la suya en esas cosas. Si usted se sale con la suya, amigo oyente, entonces no es hijo de Dios. Él solo castiga a aquellos que le pertenecen. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 5 de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. En el día de hoy vamos a hablar de cosas básicas. Vamos a ir a la raíz misma de las cosas y vamos a ver lo que quiere decir el andar en el Espíritu. Andando en el Espíritu es la norma. La vida cristiana no es un globo de ascensión, donde usted tiene una gran experiencia superpoderosa y por la cual uno puede alcanzar alturas indecibles. Es un andar diario y caminar. Diríamos que es una de las cosas más monótonas. Es asunto de poner un pie adelante del otro, pero es de suma importancia el que nosotros aprendamos a andar en el Espíritu. Pablo ha dejado bien en claro cuáles son las obras de la carne. Él nos dio una lista de pecados sensuales, de pecados religiosos, de pecados sociales y de pecados personales. Y no es una lista muy atractiva que digamos. Si usted revisa esta lista y encuentra que existe enemistad en su corazón en el día de hoy, que hay odio por algún otro creyente, entonces usted está viviendo en la carne. Tiene que hacer frente a eso. No vale nada el tratar de evitarlo. Usted puede saber si está viviendo en el Espíritu, si está andando en el Espíritu, o si está viviendo en la carne. Usted puede saber si se ha unido a una pequeña secta o a algún pequeño grupo donde usted juzga a todos los que están afuera de ese grupo, mientras que piensan que los que forman parte de ese su grupito son perfectos, aun cuando no lo diga ante ellos. Luego se puede preguntar, si está lleno de envidias, todas estas son las obras de la carne. Eso es lo que hace el hombre que tiene la vieja naturaleza. Ahora, habiendo dicho todo eso, Pablo dice ahora en el versículo 22 de este capítulo 5 de Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor. Y quisiéramos que usted note algo que se menciona aquí. Dice, obras de la carne. Y luego dice, fruto del Espíritu. Las obras de la carne es lo que usted hace. Los 10 mandamientos fueron dados para controlar las obras de la carne. Pero ahora la vida cristiana debe producir el fruto del Espíritu. Lo interesante acerca del fruto es que el Señor Jesucristo mismo hizo mención del fruto del Espíritu. Usted encuentra eso allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. El Señor Jesús dijo que sin Él nosotros no podíamos hacer nada. Fruto es lo que Él quiere. Él quiere fruto y mucho más aún. Su deseo es que nosotros traigamos buena simiente. Usted recuerda en la parábola que Él mencionó de traer el 30%, el 60% y el 100%. Él puede llevarnos al lugar donde podemos verdaderamente ser una planta que da frutos para Él. O deberíamos decir, una rama en la vid. Y luego tenemos un racimo de uvas. O tiene diferentes clases de fruto aquí. Ahora el Señor Jesucristo tenía mucho que decir acerca del fruto del Espíritu. De eso es de lo que Él habla allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Fruto, Él dijo. Y el fruto es producido por el Señor Jesucristo utilizando el Espíritu de Dios para producir fruto en nuestras vidas. Él quiere vivir su vida, la vida de Él, a través de nosotros. Esa es la razón por la cual insistimos en decir que a usted nunca se le pide que viva la vida cristiana. Lo que se le pide es que deje que Él viva a través de usted. Una de las razones es que no lo podemos hacer por nosotros mismos. Esta naturaleza vieja nuestra no puede producirlo. Y lo interesante es algo que el apóstol Pablo deja muy en claro allá en el capítulo 7 de su epístola a los Romanos, de que esta naturaleza no tiene poder. Él dijo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Créanos, amigo oyente, que ese es el problema que muchos de nosotros tenemos. ¿Cómo lo puede hacer? Esto no es algo que uno pueda hacer por sí mismo, pero ¿cómo voy a dejar que el Espíritu de Dios
produzca el fruto del Espíritu en mi vida. Alguien, tratando sobre este mismo asunto, lo ilustró de la siguiente manera. Dijo, yo tengo una finca en el lugar donde resido. En realidad no es una finca que uno pudiera llamar algo muy grande. Solo tiene unos 24 metros de frente por unos 41 metros de fondo. En el centro del terreno se encuentra la casa en la cual vivo. Y dice él, tengo varios árboles frutales. Tengo uno de melocotón al frente y créame que siempre tenemos fruto. También tenemos algunos árboles de naranja y ellos también producen algo. Pero tenemos unos árboles de aguacate que no están produciendo mucho. Luego hay algunos árboles de guayaba que también dan buen fruto. También tengo un duraznero y ciruelas. Como usted puede apreciar, dice él, tengo una finca muy grande. Árboles de aguacate, de naranja, etc. Estoy, por cierto, en el negocio de la agricultura. Una de las cosas que yo disfruto es la de salir y mirar los árboles. También tengo un limonero, dice, y gracias al clima del lugar donde resido, siempre hay algún fruto en los árboles. A veces pueden ser los aguacates, o las naranjas, o los limones, en fin, pero siempre hay algo que está dando fruto. Y continúa este señor diciendo, y he observado que el fruto producido por el árbol no requiere ningún esfuerzo extra. No creo, por lo que he observado, que las ramas del árbol se reúnan de una forma u otra y que digan, bueno, vamos a trabajar duro esta vez y a ver si podemos producir algo para este pobre hombre, porque a él le gusta ver el fruto. Y él dice, a mí me gusta mucho, es maravilloso. Tengo algunos amigos que siempre me envían fruta durante la Navidad. Algunos me envían naranjas, otros durante el año me mandan otra clase de frutas. Es delicioso todo, porque a mí me gusta mucho la fruta. Y como decía, estas ramas del árbol que están dando fruto, por lo que veo, nunca se reúnen para decir, hagamos esto o aquello. Ellas simplemente se extienden para recibir el sol y la lluvia y producen el fruto. Primero florece, luego tiene un poco de fruta verde y luego crece y madura. Esa es la manera en que lo hacen. Por todo lo que sé, concluye esta persona, estas ramas nunca abandonan el tronco del árbol tampoco. Nunca se bajan y se ponen a correr de un lado para otro. Amigo oyente, nosotros en cambio sí que tenemos un problema. Cuando nosotros ofrecemos un sacrificio a Dios, nos ofrecemos como un sacrificio vivo. Y cuando el altar se calienta demasiado, nos escapamos de ese lugar. Quizás usted hace eso. Pero amigo oyente, tenemos que permanecer en Cristo si es que vamos a producir fruto. Pablo ahora pondrá estas cosas al alcance nuestro, donde nosotros las podamos tomar. El fruto se produce por medio de nuestro consentimiento, conscientes de lo que estamos haciendo. Nos rendimos a la dulce influencia que nos rodea. ¿Y cuál es esa dulce influencia que nos rodea? Pues bien, no es este mundo. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo quiere producir el fruto. Se llama el fruto del Espíritu. Como usted puede apreciar, no dice aquí nuestro amor, nuestro gozo o nuestra paz, sino que dice que el fruto del Espíritu es amor. Quizá usted pueda discutir sobre la gramática aquí, pero es una palabra que está en singular en griego, lo que indicaría que el amor es el fruto y que de allí salen los demás frutos. Lo primordial es el amor. Pablo habla de esto en su primera epístola a los Corintios, capítulo 13. Eso nunca fue escrito con la intención de que se sacara de la Biblia y se lo pusiera en un cuadro en la pared de alguna casa. Pertenece a los dones del Espíritu, que los dones del Espíritu no son ejercitados excepto por el fruto del Espíritu, que es el amor. Con el amor van todos los otros frutos del Espíritu. Usted no puede ejercitar un don sin hacerlo por medio del fruto del Espíritu. El amor es lo de más importancia. Pablo dice que aún uno puede dar su propio cuerpo para ser quemado en la hoguera, entregar todo lo que tiene, pero que si no tiene amor, entonces no es nada, es un cero a la izquierda. Amigo oyente, debemos reconocer eso en la actualidad. Pablo deja aquí en claro que ningún don tiene que ser usado por sí mismo. Él dice, el amor nunca busca lo propio, siempre lo está haciendo por los demás. El don que uno tiene siempre tiene que ser usado en la iglesia. Es una manifestación del Espíritu a todos los creyentes. Todos los creyentes tienen un don y tiene que ser ejercitado para provecho, para beneficio de todo el cuerpo de creyentes. Mis ojos operan para el beneficio del resto de mi cuerpo. Permite que el resto de mi cuerpo vaya de un lado para otro. Es muy importante. Uno no se puede imaginar que los ojos se le salgan a uno y le digan, ya estamos cansados de haber andado tanto, y los pies también se cansan, por tanto nos vamos a ir.
Nunca lo hacen de esa manera, amigo oyente. Tenemos que reconocer que no hay ningún don que pueda ser utilizado aparte del fruto del Espíritu. Y esa es la clase de fruto que el Señor Jesucristo estaba mencionando allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. El fruto es el fruto del Espíritu. Notemos ahora lo que dicen los versículos 22 y 23 de este capítulo 5 de la Epístola a los Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ninguna ley que pueda producir esto. No hay ninguna ley contra ellos y no hay ninguna ley que los pueda producir. Usted no puede hacer nada de esto por su propio esfuerzo, amigo oyente. Por ejemplo, ¿ha tratado usted alguna vez de llegar a ser humilde? Bueno, si uno tratara de ser humilde y lo lograra, entonces estaría tan orgulloso de haber llegado a ser humilde que allí mismo pierde su humildad. Observemos ahora estos frutos porque pensamos que son hermosos. Estas son las cosas que deberíamos encontrar en los creyentes. El doctor Jim McGinley, un eminente predicador, sabía decir, yo no debo juzgarlos, pero yo soy inspector de frutas y tengo el derecho de venir y ver cómo está la fruta. ¿Está usted produciendo algún fruto en su vida? Los tres primeros frutos que se menciona son hacia adentro: amor, gozo, paz. Los otros tres son hacia los demás, hacia los hombres. Y los últimos tres son hacia Dios. Ellos miran hacia arriba. Así que lo que en realidad uno tiene aquí es un triángulo. Usted es uno de los ángulos en la parte de abajo. La otra persona es el otro ángulo. Y luego el ángulo de arriba es ocupado por Dios. Si yo pudiera hacer un cuadro, eso es lo que allí representaría. Yo tengo una lista que dice así: amor, gozo, paz. El amor y el gozo deberían estar en su corazón y en su vida. Amigo oyente, si hay algún pecado sensual en su vida, usted nunca puede llegar a conocer lo que en realidad es amor. Hay muchos jóvenes en la actualidad que conocen mucho acerca del sexo, pero que no saben nada del amor. El amor es un fruto del Espíritu, y creemos que es la base de amor que Dios dará en realidad a un esposo por su esposa y a la esposa por su esposo. No creemos que nadie pueda amar como dos creyentes pueden amar. Qué bueno es ver cómo se aman. Es algo realmente maravilloso. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, decía que nunca olvidaría la noche en que él le propuso matrimonio a la que llegaría a ser su esposa. Ella no lo aceptó en ese momento, pero más tarde, cuando lo hizo, oramos juntos, recuerda el doctor McGee, y dedicamos nuestras vidas a Dios. Yo le dije a ella, soy un predicador que habla sin tapujos, y quizá eso me ponga en problemas en alguna ocasión, y quizá hasta nos quedemos en la calle. Y nunca olvidaré lo que ella contestó. Pues bien, entonces yo batiré el tambor y tú marcharás a la calle. Debo decir que eso nos elevó a lugares altos. Y más adelante, continuaba el doctor McGee, cuando perdimos a nuestro primer hijo, no quería yo que fuera el médico el que le dijera nada a mi esposa de este infausto acontecimiento. Fui yo quien le dijo lo que había pasado y lloramos juntos. Luego también oramos. Y hay algo que sucede cuando uno actúa de esa forma y luego hay gozo, verdadero gozo. Amigo oyente, el Señor Jesucristo dijo que usted puede tener gozo, que puede ser feliz. Nos agradaría ver mucho más de esto en las iglesias en la actualidad. El mundo afuera tiene todo lo que llama la hora feliz, donde venden licor. Ellos no parecen muy felices cuando entran al lugar, pero salen aparentemente felices después de haber bebido un poco. Son un montón de bebedores, si se me permite la expresión. Eso no es gozo. El apóstol Juan dice en su primera epístola, capítulo 1, versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amigo oyente, para que usted pueda disfrutar realmente de la vida. ¿Se está divirtiendo usted el día de hoy? Esperamos que si lo hace, lo haga como creyente. Luego tenemos paz. Esa es la paz de Dios. La religión nunca puede darle eso a usted. Solo Cristo Jesús puede darle paz. Y es una paz bien profunda. El apóstol Pablo dijo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego se menciona otras cosas. Notemos esto. Paciencia. Tenemos que ser pacientes, tener buen temperamento. Aquí es donde yo necesito un poquito de ayuda. Y el único que puede darme esto es el Espíritu de Dios. Me he dado cuenta que no lo puedo lograr por mí mismo.
Luego tenemos benignidad, que quiere decir amabilidad. Y bondad aquí quiere decir amable pero firme. La fe quiere decir ser más fiel. Si usted es un hijo de Dios, usted va a ser más fiel. Si usted es casado, usted será fiel a su esposa o a su esposo. Si es un creyente, usted será fiel a su trabajo, a su patrón. Si usted es un miembro de la iglesia, usted va a ser fiel a su iglesia. Usted será fiel donde quiera que esté. Luego tenemos mansedumbre. Y esto no quiere decir indulgencia. Tenemos a dos hombres que eran mansos, Moisés y el Señor Jesucristo. Uno puede observar a Moisés cuando bajaba del monte y lo que le dijo a su hermano Aarón y lo que él hizo. Eso no luce como mucha mansedumbre, pero él la tenía. El Señor Jesucristo expulsó a los cambistas que estaban en el templo, pero él es manso. Mansedumbre no es indulgencia, no es debilidad. Mansedumbre quiere decir que usted hace la voluntad de Dios. Luego tenemos templanza. Eso es algo que nosotros mucho necesitamos. Estabilidad, porte, un equilibrio cristiano. Luego notemos lo que dice en el versículo 24 de este capítulo 5 de la Epístola a los Gálatas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuándo fue eso? Pues bien, ellos reconocen que cuando Cristo murió, ellos murieron y se entregaron a sí mismos en esa base, como lo indica el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos. Ahora, en el versículo 25, aquí en este capítulo 5 de la epístola a los Gálatas, tenemos la clave para todo esto. Veamos lo que dice. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, en el versículo 16, leímos del andar en el Espíritu. Esa palabra, como dijimos, era parapateo. Pero aquí en el versículo 25 se usa una palabra diferente. Y esa palabra quiere decir sencillamente lo siguiente. Stoico. Stoicoman. Es la palabra griega que se usa aquí. Eso quiere decir lo que es básico y elemental. Indica el proceder o el andar en orden. En otras palabras, esa es una palabra diferente a la que se utiliza como andad allá en el versículo 16. Allí se nos da como el principio del caminar, y quiere decir el aprender a andar aquí. Nosotros, en la misma manera que aprendemos a caminar físicamente por medio de los errores que cometemos, tenemos que comenzar a andar en el Espíritu, y es un proceso de aprendizaje. Permítanos ilustrar esto con un ejemplo bastante casero. ¿Qué es el caminar? Bueno, es el poner un pie delante del otro. Quizá usted habrá escuchado la historia de esa niña que tenía las piernitas torcidas, en la que una de sus rodillas le decía a la otra, si me dejas pasar esta vez, yo te dejaré pasar la próxima vez. Pues bien, eso es caminar, poner un pie delante del otro. Esto quiere decir entonces el aprender a andar. Ahora, ¿cómo aprende a caminar usted? ¿Fue a algún colegio o a algún lugar especial donde dictaban un curso para aprender a caminar? Cuando uno tiene un bebé, y para que aprenda a caminar, no lo coloca en una silla y le dice, escuche jovencito, quiero darle instrucciones de cómo va a hacer para aprender a caminar. Y uno comienza a explicarle todo acerca del mecanismo físico del pie. Luego le presenta la psicología del caminar. También le habla de las implicaciones sociológicas del caminar. Entonces el niñito se baja de esa silla y ya sale caminando. ¿Sucede así, amigo oyente? Por supuesto que no. Así uno no aprende a caminar. Uno aprende experimentándolo. Usted sabe que los niños se caen y se dan golpes en la cabeza cuando hacen eso. Se golpean muchas veces. Pero luego pasa el tiempo y crece el niño, uno le ve andar y no sabe ni cómo lo ha hecho. En realidad lo hizo aprendiendo, simplemente por medio de la experiencia. Pues bien, así es como nosotros debemos aprender a andar en el Espíritu, por medio de ensayos y de pruebas. Conocemos a personas que han atendido todas las conferencias bíblicas que pueda existir. Ellas han llenado sus cuadernos de apuntes con notas de cómo vivir la vida cristiana, pero aún no la están viviendo. ¿Cuál es el problema? Tienen que aprender a andar en el Espíritu, y eso quiere decir que usted tiene que comenzar a hacerlo. Comience a hacerlo ahora mismo. Diga, yo voy a hacerlo ahora. Voy a depender del Espíritu de Dios para que produzca su fruto en mi vida. Ahora alguien quizá diga, pero creo que me voy a caer. Sí, amigo oyente, usted se va a caer. Y eso me va a doler, seguro. ¿Y cuántas veces? Todas las que sean necesarias. Yo todavía me estoy cayendo, pero debo decirle que esa es la manera para andar en el Espíritu. La única forma de andar en el Espíritu es la de ponerse de pie y hacerlo, andar.
Esto es algo que usted tiene que hacer por sí mismo. Usted tiene que realizar su propio esfuerzo. Usted, amigo oyente, necesita ponerse de pie hoy y apoyarse en el Espíritu de Dios. Entréguese a sí mismo, es un acto de la voluntad y comience ya. Yo trato de comenzar cada día diciendo, Señor, yo no puedo hacer todo por mí mismo, pero tú lo puedes hacer. Yo quiero que tú lo hagas a través de mí. Supóngase que usted está escribiendo una carta muy importante a una persona y quiere dar la mejor impresión posible, no solo por la expresión de la carta, sino también por la presentación de la misma. Y usted hace todo lo posible por exponer con claridad sus ideas, utilizando el mejor lenguaje que conoce. Sin embargo, a pesar de todo este esfuerzo, usted hace un error. Procura corregirlo y sigue adelante, pero hace otro y otro más. Y al final decide, es mejor hacer la carta de nuevo. Y así comienza de nuevo y hace la carta otra vez. Pues bien, amigo oyente, ¿por qué no hacer eso también con su vida? Entréguese a sí mismo, apóyese en el Espíritu de Dios y comience a andar hoy mismo en el Espíritu. Luego este capítulo 5 de la Epístola a los Gálatas concluye con el versículo 26 diciendo, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amigo oyente, usted no va a llegar a ser un santo maravilloso de Dios. Permítanos decirle que nosotros nunca llegamos a ser santos maravillosos de Dios. Él es maravilloso, sí que lo es, amigo oyente. Él es digno de toda nuestra adoración. Actuemos como pequeños bebitos y comencemos hoy mismo. Eso es lo que Él quiere que hagamos. El versículo continúa, irritándonos unos a otros. No irritemos a los demás. O envidiándonos unos a otros. Mejor que tampoco hagamos eso. No debemos hacerlo, amigo oyente. Debemos andar en el Espíritu hoy. Quiera Dios ayudarle a usted en esta tarea tan grande. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 5 de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Llegamos ahora al capítulo 6, y en los primeros 10 versículos tenemos que, salvo por gracia y el fruto del Espíritu, están presentes en el carácter cristiano. Analicemos esto de una manera que nos permita comprenderlo bien. Leamos entonces el primer versículo del capítulo 6 de Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy bien, entonces, escuche lo que aquí dice Pablo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Ahora, ¿a quién se refiere este alguno? Bueno, es un término genérico e incluye a cualquier persona que sea creyente. Puede ser un hombre o una mujer. Quiere decir, hermanos, si un creyente fuere sorprendido en alguna falta, podríamos decirlo así. Y el versículo continúa, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Como usted ve aquí, se menciona la mansedumbre, que es uno de los frutos del Espíritu. Entonces, amigo oyente, ¿notó usted lo que dice aquí? Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Ahora, esa palabra falta proviene de la palabra parapipto, que quiere decir el caer o postrarse. Es una palabra que se usa en la oportunidad cuando el Señor Jesucristo fue al jardín de Getsemaní y se apartó un poco de sus discípulos y se postró sobre su rostro a orar. Es la misma palabra. Puede indicar el tropezar, más o menos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, si él tropieza, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y esa palabra falta aquí es una palabra que puede o no puede indicar un gran pecado, pero puede ser que se haya cometido una grande equivocación. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer nosotros con una persona así? Bueno, aquellos que son espirituales, y hay muchos que piensan que lo son, por supuesto, por eso es que Pablo dice, vosotros que sois espirituales. Quizá a ustedes les gustaría señalar y condenar a esa persona, y algunos de nosotros que tenemos una fe fundamentalista, nuestra interpretación de esto sería que ustedes que son espirituales, tomen un garrote y golpeen a esa persona en la cabeza porque no tenía que haber hecho eso, una cosa tan mala. Siempre existe el peligro de que, especialmente cuando un hermano es sorprendido en alguna falta, que no queramos restaurarle de nuevo. Preferimos castigarle y, por supuesto, lo vamos a criticar.
Una de las cosas maravillosas que se dice en la profecía del Señor Jesucristo se encuentra ya en el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 9, donde dice, «En toda angustia de ellos, Él fue angustiado». En algunos de los mejores manuscritos dice ahora, «En toda angustia de ellos, Él no fue angustiado». Y eso nos gusta mucho más. El Señor Jesucristo anda conmigo, y estoy seguro que Él va con usted también, amigo oyente. Y cuando yo caigo, cuando yo tropiezo y caigo, Él no tropieza y se cae conmigo. Él no es afligido o angustiado. Cuando yo caigo, Él no cae, pero Él está allí a mi lado. ¿Y sabe usted lo que hace? Él me levanta, sacude mis ropas y me dice que comience a andar de nuevo. Es maravilloso tener a alguien al lado que en toda angustia de ellos, Él no fue angustiado. Dice en la Escritura que el Señor esperó a aquellos que estaban en el desierto. Muchas veces ellos se van por la tangente, pero Él los esperó. Y qué maravilloso es poder tener eso. Ahora, aquí en la Epístola a los Gálatas dice, «Vosotros que sois espirituales, restauradle». Y el verbo que se utiliza aquí es un verbo que quiere decir arreglar, componer un hueso quebrado. Un hombre cae y se quiebra una pierna. ¿Qué es lo que hace usted entonces? No se va y lo deja abandonado allí. No. Pablo dice, ustedes que son espirituales, ustedes arreglan ese hueso roto, para que esa persona se pueda levantar nuevamente. Había un gran predicador en el sur de los Estados Unidos hace muchos años. Él en su vida anterior había sido un borracho, pero se había convertido de una forma maravillosa. Luego él tuvo muchas obligaciones y tentaciones, y en cierta ocasión él se emborrachó. Ahora él tenía tanta vergüenza, que al día siguiente llamó a los diáconos de su iglesia, y allí mismo les presentó la renuncia. Él les dijo, «Yo quiero renunciar». Ellos le preguntaron, «¿Por qué?». Y él les dijo, «Porque me emborraché». «Eso no es cierto». Él dijo, «Sí, y yo no creo que un predicador deba emborracharse y quiero renunciar. Estoy avergonzado de mí mismo». Y aquellos diáconos maravillosos, y hay muchos de esa clase, ellos pusieron sus brazos alrededor de este hombre y dijeron, «Vamos a orar». Y ellos oraron por él, y luego le dijeron, «Nosotros no aceptamos su renuncia». Y un hombre que estuvo presente en la reunión el siguiente domingo dijo, «Yo nunca había escuchado un mensaje mejor en toda mi vida que el que predicó este hombre». ¿Se da usted cuenta, amigo oyente, de lo que esos diáconos hicieron? Ellos eran unos verdaderos cirujanos, eran médicos excelentes. Ellos habían podido arreglar ese hueso roto. Eso es algo maravilloso de hacer. Ahora esa era la oportunidad que algunos quizá hubieran aprovechado para despedir a ese hombre. Y pensamos que muchos aún pueden pensar hoy y decir, «Yo aún creo que ese hombre debería haber sido separado del ministerio». Pues bien, Dios le utilizó a él después de este incidente de una forma maravillosa. Y Pablo dice, «Vosotros que sois espirituales, restauradle». ¿Y cómo lo hace uno? Con espíritu de mansedumbre. Usted le debe restaurar con el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y ahora escuche usted, mansedumbre. Esa es la palabra. Se le debe restaurar con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fue ese gran hombre, Germán Girdy, quien dijo, «Yo no he visto cometer algún pecado o algún crimen que yo también pueda haber cometido». No crea que usted es inmune a hacer aquello por lo cual usted está señalando a otra persona y acusando a su propio hermano. Usted puede hacer la misma cosa que él hizo y quizá peor aún. Por tanto, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esto es algo maravilloso. Llegamos ahora al versículo 2 de este capítulo 6 de la Epístola a los Gálatas. Y quisiéramos que usted lo observe con atención, amigo oyente, porque es un versículo muy importante. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, decía que cuando era jovencito, este versículo le había hecho dudar en cuanto a la Biblia. Decía él que en muchas de las pequeñas ciudades, que ya son cosa del pasado, siempre tenían algún personaje que era conocido como el ateo del lugar, un libre pensador. Puede que haya sido alguno de los ciudadanos más destacados del lugar. En la pequeña ciudad donde vivía el doctor McGee, cuando era niño, se notaba la falta de muchas cosas. No tenían iluminación en las calles, ni siquiera tenían electricidad. Utilizaban lámparas para la luz.
no tenían veredas, tampoco existían calles pavimentadas. No había agua corriente, tampoco ninguna clase de cañería en la casa. Pero no les faltaba allí el ateo del lugar. Este hombre había anunciado que hablaría en la esquina de la plaza todos los domingos por la mañana, es decir, si se lo permitía el tiempo. Y por lo general él lograba reunir una gran multitud, unas 12 personas que lo escuchaban. El doctor Magui decía que para él, este hombre era una persona extraordinaria, porque lo escuchaba todos los domingos cuando se dirigía hacia la escuela dominical. El doctor Magui siempre se detenía en el camino a escucharlo, y lo que más le sorprendía acerca de este hombre era que su boca estaba un poco torcida, como si hubiera sido cortada al sesgo. Ahora, él siempre masticaba tabaco. Y sabe, él desafiaba la ley de la gravedad. Lo que le fascinaba al doctor Magui era que cuando uno tiene la boca torcida como este hombre, al sesgo, uno espera que el jugo del tabaco se le saliera por la parte más baja de la boca. Pero eso no sucedía con este hombre. Siempre se le salía por la parte de arriba. De modo que este hombre no solamente estaba desafiando a Dios, sino que también desafiaba la ley de la gravedad. Él ponía la Biblia en ridículo y siempre señalaba algunas supuestas contradicciones que según él existían en la Biblia. Y una de sus favoritas era este versículo 2, de aquí de este capítulo 6 de la Epístola a los Gálatas. Dice allí, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Ahora él decía, aquí en este mismo capítulo, unos versículos más adelante, en el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Y luego este hombre decía, eso obviamente es una contradicción en la Biblia. Y toda esa gente en esa pequeña ciudad que escuchaban a este hombre, pues se quedaban parados con la boca abierta, sin saber qué contestar. Pero, ¿cómo le contestaría a usted, amigo oyente, a un hombre así? Bueno, existe una respuesta muy fácil si solo lo hubieran conocido entonces. Las cargas son aquellas cosas que todos nosotros tenemos en común. Todos tenemos cargas. No todos somos ricos. Tampoco somos bien sanos. No todos tenemos un talento natural. Y nos podemos imaginar que escuchando esta transmisión hay algunos que han perdido la vista, otros que no tienen brazos, muchos de nosotros que no somos bien parecidos. Pero todos nosotros tenemos cargas, y las cargas no son las mismas. Hay un proverbio español que dice, no hay casa donde tarde o temprano no haya silencio. El silencio llega a todos los hogares. También tenemos un proverbio francés que dice, cada uno piensa que su carga es la más pesada. Y Jorge Herbert lo expresó de esta manera, nadie conoce el peso de la carga de los demás. Una maestra de escuela dominical acostumbraba a decir, hasta los niños tienen su carga. Ahora todos nosotros tenemos cargas, pero no todos tenemos la misma carga. ¿Y sabe usted, amigo oyente? Hay 11 palabras diferentes en la Biblia que se traducen por esta palabra carga. Hay dos clases de cargas. Existe la carga que uno puede compartir con otro, y luego existe la carga que usted tiene que sobrellevar. Y de eso es que Pablo habla aquí. Ahora ese hombre ateo en esa pequeña ciudad que mencionara el doctor Magui no sabía de la diferencia que existía en esas dos palabras en el idioma griego. En el versículo 2, uno lo puede traducir, continúen llevando la carga de los demás. La palabra usada aquí es barros, que quiere decir algo pesado. Es la carga y el calor del mediodía. Esta palabra es utilizada también allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 28. En el concilio de Jerusalén se decidió enviar lo siguiente a la iglesia de los gentiles. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es esa clase de carga, es una clase de carga que uno puede compartir. Luego existe otra clase de carga que usted no puede compartir. Pero aquí tenemos una carga que usted sí puede compartir. Alguien ha dicho que una carga es solo la mitad, cuando hay dos que la pueden llevar. Una dama subió a un ómnibus en la ciudad de Londres, llevando una canasta muy grande. Ella se sentó en un asiento y puso esa gran canasta sobre sus rodillas. Un pasajero que estaba de pie a su lado le dijo, ¿por qué no pone la canasta en el piso? Este ómnibus puede cargar tanto la canasta como a usted. Muchos de nosotros tenemos cargas que podemos compartir con los demás y las deberíamos compartir. Ahora, barros, esa palabra griega, quiere decir falta. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
Esa es su carga. Puede haber sido un pecado pequeño. Usted puede ayudar a esa persona a llevar la carga. Una enfermedad quizá, una falta, una debilidad, una ignorancia. Quizá esa persona está haciendo algo que en realidad no conoce. Tiene cierta presión, cierta tensión, cierto dolor. Hay tantas de estas cosas. Y esta palabra barros enfatiza el peso, algo que es pesado. Eso es algo que usted puede compartir. Luego él continúa diciendo en el versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Usted ya se ha dado cuenta que Pablo puede hacer las declaraciones más maravillosas que nos podamos imaginar. Uno las puede detectar aquí. Ya hemos encontrado varias de ellas en esta epístola a los Gálatas, y aquí tenemos otra. Es realmente una joya. Es un lema que muchos de nosotros podríamos colocar en la pared de nuestros hogares para poderlo leer de vez en cuando. Dice el versículo 3 otra vez, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y nosotros no engañamos a nadie, necesitamos darnos cuenta de eso. Cierto hombre dijo lo siguiente refiriéndose a otra persona. Me gustaría comprar a ese hombre por lo que vale y vendérselo a él mismo por lo que él piensa que vale. Muchos de nosotros nos sobreestimamos y necesitamos reconocer eso, especialmente cuando llegamos a Dios, que necesitamos a alguien que nos ayude a llevar nuestras cargas. Ahora en el versículo 4 continúa Pablo diciendo, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Pensamos que aquí quiere decir que uno no debe ir de un lado para otro tratando de conseguir que otros lleven sus cargas. No haga eso, amigo oyente. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Ahora, ¿qué clase de carga es esta? Esta es una carga que usted puede llevar. Y existe también, como ya dijimos, la que en realidad usted no puede soportar solo. Luego existe esta carga que usted tiene que llevar. Y esta palabra aquí pensamos que es interesante. Puede significar, de paso, un bebé en el vientre de su mamá. Como usted puede darse cuenta, amigo oyente, esa madre tiene que llevar su criatura. Es lo mismo que la carga que se pone sobre un barco. Esa nave tiene que llevar toda esa carga. Hay ciertas cosas que uno tiene que llevar por sí mismo. Usted no puede buscar a alguien que le cargue esas cosas. Usted las tiene que soportar por sí mismo. Cada vida es aparte, aislada, segregada, en cuarentena. Y creemos que hay cosas que uno tiene que soportar solo. Hay un diccionario que dice, la palabra más triste es la palabra solo. Hay cosas que usted y yo debemos llevar solos. Una de ellas es el sufrimiento. Nacemos en este mundo solos, un mundo de tristeza. Sufrimos solos. Tenemos que enfrentarnos a ciertos problemas solos, el sufrimiento y la enfermedad física. Usted se puede dar cuenta de esto cuando alguno de sus hijos se enferma y tiene una fiebre muy alta. Usted mismo desea atender esa fiebre para que el pequeño no sufra, pero es algo que no se puede hacer. Hay cosas que tenemos que sobrellevar nosotros mismos, amigo oyente. También existe la angustia mental. Hay algún ser querido que está alejado de Dios y usted sufre por eso, y usted no puede compartir ese sufrimiento con otra persona. Y luego llegará el día cuando tendrá que pasar por el valle de sombra de muerte. Thomas Hobbes lo dijo de esta manera, estoy dando un salto terrible en la oscuridad y solo. Y qué trágico es el tener que hacerlo de esa manera, amigo oyente. Tenemos luego el tribunal de Cristo. Tenemos que aparecer ante Él todos nosotros, cada uno de los creyentes. Nosotros tenemos que comparecer allí para que nuestras obras sean juzgadas. Usted ya sabe eso. Y luego, por supuesto, hay otras cargas que usted no puede compartir y que tampoco puede llevar. Esa es la carga del pecado. El Señor Jesucristo llevó esa carga por usted en la cruz del Calvario. Y Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Está usted, amigo oyente, cargando su carga de pecado en este día? Tráigala al pie de la cruz, amigo oyente. El Señor Jesucristo ya la llevó por usted. Este es un pasaje maravilloso. Ya tiene usted ahora una respuesta para dar a esos que andan por allí, esos libres pensadores, diciendo que hay contradicciones en la Biblia.
La verdad es que ellos están tremendamente equivocados. Ellos mismos son una contradicción. Continuamos hoy estudiando este capítulo 6 de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y comenzamos hoy en el versículo 6, y este es un lugar muy importante para hacerlo. Este es probablemente uno de los versículos más ásperos o bruscos que uno pueda encontrar en la Biblia. Pablo dice las cosas aquí de una manera muy directa. Escuche usted lo que dice aquí en el versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La palabra que aquí se utiliza para partícipe es en realidad la palabra koinonea, que quiere decir compartir, tomar parte y compartir las cosas de Cristo juntos. En realidad no quiere decir el pedir a alguien que dé, sino que comparta. Lo que Pablo está diciendo aquí, y muy directamente por cierto, es que le pague al predicador. ¿Está compartiendo él las cosas espirituales con usted? Pues bien, si alguien entonces le está proveyendo a usted beneficios espirituales, usted tiene que proveer para él beneficios materiales. Si Dios lo ha bendecido a usted materialmente, y usted está siendo bendecido por alguien espiritualmente, entonces usted tiene que participar con él. Esto está colocado en la base de la gracia de compartir. Pero créanos, amigo oyente, que cuando usted va al mercado y toma un pan y algo de carne, cuando usted sale de ese lugar, si no se detiene ante el cajero, pues estamos seguros que tendrá problemas. Pero nadie piensa nada en cuanto a eso en el mundo. Pero cuando alguien viene y le ministra a usted cosas espirituales, y usted pasa por el mostrador y no paga, no comparte en realidad, pues la palabra de Dios dice aquí que usted tiene que compartir con ellos. Esa es la razón por la cual decimos de vez en cuando que donde usted está recibiendo su bendición, allí es donde usted debe dar su apoyo, su sustento. Si usted, amigo oyente, está asistiendo a una buena iglesia bíblica, pues apóyela, ayude en el sostenimiento de esa iglesia. O si usted está recibiendo una bendición de un programa radial, entonces usted debería compartir, participar, ayudar allí, porque así es como Dios quiere que sea. Alguien envió una contribución a nuestro programa en cierta ocasión y en su carta decía, «Estoy cansado de recibir todo de balde». Pues bien, uno puede apreciar eso. También existe cierta idea de decir por radio o por algún programa radial que todo lo que se ofrece es gratis y luego uno le pide a la gente que le envíe algo. Bueno, eso no quiere decir que es gratis, ¿verdad? Honradamente hablando, amigo oyente, pensamos que debemos ser francos en el día de hoy. Uno tiene que pagar por el tiempo que ocupa en una emisora. Las emisoras insisten en eso. Hay que pagar diferentes cuentas de imprenta. El correo siempre quiere que uno le pague por las estampillas que usa. Y luego hay muchas otras cosas que pagar como la luz, el agua, el teléfono, etc. Uno tiene que pagar todo eso si quiere seguir transmitiendo la palabra de Dios por radio. Pensamos que el apóstol Pablo está siendo así tan directo aquí en este versículo 6 cuando dice, «El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye». La palabra koinonea indica compartir con aquel que le está enseñando a usted estas cosas. Ahora, Pablo dice aquí en el versículo 7, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Aquí tenemos uno de esos destacados pasajes de la Escritura que pensamos necesita ser considerado en la actualidad. Pablo está presentando aquí un gran principio. Lo que Pablo está diciendo aquí es, «He aquí un segador salió a segar». Ahora el Señor Jesucristo habló sobre el sembrador que salió a sembrar, pero la Biblia también nos enseña sobre el segador que salió a segar. Y el versículo 8 dice, «Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna». Esto que se menciona aquí es algo inmutable, irrevocable, invariable, inalterable, que nunca puede ser cambiado ni una jota, y es aplicable, creemos nosotros, a cada esfera y campo de acción de nuestra vida. Usted puede utilizar esto en el campo de la agricultura y de la horticultura. Un hombre siembra trigo, y eso es lo que cosecha, trigo. Puede sembrar arroz, y cosechará arroz. Usted nunca puede conseguir peras del olmo, por ejemplo. La planta de sandía puede avanzar 5 o 10 metros en una dirección, y nunca me he enterado que una de esas plantas haya hecho la equivocación de producir un zapallo, por ejemplo. Siempre se consigue de esta planta sandías.
y se encontró en antiguas tumbas de Egipto semillas de trigo, y éstas habían sido colocadas en ese lugar hace 5,000 años. ¿Y sabe usted lo que pasó? Cuando uno siembra esas semillas, puede cosechar, sí, trigo. La semilla no se olvidó que era trigo en los 5,000 años que pasaron. El principio que tenemos entonces es que lo que usted siembra, eso es lo que va a cosechar. Hay tantos hombres en la Biblia que sirven como una ilustración para esto. Jacob engañó a su padre. Él pretendió ser el mayor de los hijos cuando en realidad era el menor. Usted recuerda que él cubrió sus manos y brazos con pieles de cabrito. Su padre lo tocó y también lo olió, y eso no habla muy bien de Esaú, ¿verdad? Él era un hombre que trabajaba en el campo y aparentemente olía a cabrito. Y Jacob engañó a su padre. Él huyó de su hogar y se fue a vivir con su tío Labán, y parecía que se había salido con la suya al engañar a su padre. Pero Dios dice, amigo oyente, que lo que el hombre sembrare, eso también segará. No va a segar algo parecido, usted segará algo idéntico. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Bueno, este hombre Jacob se enamoró de Raquel y trabajó 7 años por ella. Tuvieron la fiesta del casamiento, y cuando él levantó el velo del rostro de la novia, ¿qué fue lo que encontró? No era Raquel, la hija menor de Labán, sino que era Lea, la mayor. Ella no era tan hermosa como Raquel, podemos decir de paso. Pensamos que este joven Jacob en su luna de miel aprendió una lección, y esa lección es que él había engañado a su padre, habiendo pretendido ser el mayor cuando en realidad era el menor. Y ahora él recibe la hija mayor de Labán cuando pensaba que se estaba casando con la menor. Ahora, ¿recuerda usted a Acab y Jezabel? Ellos pensaban que también se habían salido con la suya. Ellos eran el rey y la reina. Ellos tomaron la viña de Nabot y pensaron, bueno, nos vamos a salir con la nuestra aquí. Pero el profeta Elías les dijo, ustedes no se van a salir con la suya. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Bueno, uno no podía creer que eso podía suceder. Acab decía, bueno, yo me mantengo lejos de ese lugar entonces. Pero al continuar leyendo la historia, uno puede enterarse que él fue herido en una batalla fatalmente y le dijo a su cochero que lo sacara del lugar de la batalla. ¿Y a dónde lo llevó el cochero? Pues quizá por casualidad lo llevó a la viña de Nabot, al mismo lugar donde Nabot había sido asesinado. Y allí es donde él murió. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, dice la Escritura, y los perros lamieron su sangre. Pablo estuvo presente en la lapidación de Esteban. Él quizá hasta pudo haber sido uno de los promotores de eso, y a él también lo atacaron a pedradas en Listra y en Derbe, cuando él llegó a visitar a los Gálatas. Ahora alguien quizá diga, bueno, pero él llegó a ser un creyente, sus pecados fueron perdonados. Sí, amigo oyente, son perdonados, pero esa es la ley de Dios. Siempre obra. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso ha sido cierto en la vida de muchas personas. Lord Byron dijo, mi vida está en una pálida hoja, los frutos y las flores del amor ya han pasado, pero el gusano, la llaga y el dolor son solamente míos. Un conocido evangelista, el señor Mel Trotter, quien antes había sido un borracho, estuvo visitando una vez la ciudad de Nashville en los Estados Unidos, y una noche se reunieron varias personas y fueron juntos a un restaurante, y algunos comían helados, otros tomaban batidos y otras cosas, pero él lo único que pidió fue agua mineral. Todos los que estaban con él se comenzaron a burlar un poco de él por lo que hacía, y le preguntaron por qué tomaba agua mineral nada más. Y su respuesta fue, cuando el Señor me dio un nuevo corazón en mi conversión, Él no me dio un nuevo estómago, y estoy pagando por esos años en los cuales bebía alcohol. Debemos decir, amigo oyente, una vez más, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Usted no puede escapar a eso, amigo oyente. Usted no podrá salirse con la suya. Hay muchos jóvenes en la actualidad que están abusando de las drogas y muchos también que están abusando del sexo. Y por supuesto, algunos de ellos ya han comenzado a cegar la consecuencia de eso. La enfermedad del SIDA, por ejemplo, es una epidemia en muchos lugares, se nos informa. ¿Por qué? Porque Dios dice que usted no puede escapar a las consecuencias. No importa lo que haga, no importa las píldoras que tome o cualquier otra cosa que haga. Dios dice que usted segará lo que siembre, amigo oyente. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Si usted siembra trigo, eso es lo que van a hacer.
Cuando usted siembre el pecado, eso también es lo que nacerá. Alguien dirá, bueno, yo he sido convertido. Muy bien, usted todavía tendrá que pagar eso algún día. Usted tendrá que cegar lo que ha sembrado, amigo oyente. Bueno, mejor sería que sigamos adelante y salgamos de aquí. Esto es bastante fuerte, como bien puede usted apreciar, y eso es algo que hoy Él está haciendo que se aplique aquí a los creyentes. Leamos ahora el versículo 8 de este capítulo 6 de la Epístola a los Gálatas. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué es lo que hará? Segará vida eterna. Ahora, segará vida eterna quiere decir los frutos del Espíritu. Y quiere decir la gloriosa perspectiva del futuro. Creemos que muchos creyentes en realidad deberían temer el regreso del Señor Jesucristo por los suyos, porque entonces nosotros deberemos presentarnos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de las cosas que hemos hecho en la carne. Y, amigo oyente, usted puede ser salvo, pero puede ser algo bastante engorroso para usted en ese día, cuando tenga que dar cuenta de su vida al Señor. El apóstol Juan menciona el hecho de que es posible el ser avergonzado en su aparición, porque si usted va a vivir en la carne y producir las cosas de la carne, y no estamos diciendo aquí que usted va a perder su salvación, no creemos que eso pueda suceder. Pero usted, amigo oyente, estamos seguros, perderá su premio, su galardón, y verá que ese puede ser un día bastante oscuro para usted al estar delante del Señor. Allá en su primera epístola, capítulo 2, versículo 28, el apóstol Juan lanza esta advertencia: permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Tenemos también el otro lado de las cosas. Ese es el lado más brillante, digamos. Él había puesto la luz roja, pero ahora pone la luz verde. Notemos lo que dice el versículo 9. Tenemos aquí algo para su consuelo, para que usted no pierda el entusiasmo. Notemos lo que dice este versículo 9 del capítulo 6 de la Epístola a los Gálatas. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora, amigo creyente, permítanos decirle esto. Y sabemos que estamos hablando a personas que dicen lo mismo que lo que dijo un padre en cierta ocasión. Estoy preocupado por mis hijos. La marea está en mi contra, las escuelas están en mi contra, los otros padres parecen estar en mi contra y también mis amigos. Pero yo quiero que mis hijos crezcan de una forma correcta. Pues bien, amigo oyente, si usted siembra la semilla correcta, entonces segará lo mismo que ha sembrado. Debe ser paciente. Pablo dice en el versículo 9, y vamos a leerlo otra vez: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Uno no puede ir y cortar las plantas cuando se le ocurra. Tiene que esperar hasta el tiempo de la cosecha. Así es que uno tiene que seguir sembrando, amigo oyente. Usted puede tener sus problemas y dificultades hoy. Pues bien, siga sembrando la palabra de Dios. Y el Señor dice que la palabra de Dios, su palabra, no volverá a Él vacía. Es como la lluvia que nos viene desde el cielo. Usted siembra y luego llegará la cosecha en el tiempo que corresponda. Usted recuerda que Abraham creyó a Dios, y él anduvo con Dios en la tierra de Canaán, y que el cananeo estaba entonces en su tierra. Ese cananeo era un idólatra y una persona perdida. Luego llegó Isaac, un niño en su hogar, que creció y se convirtió en un hombre. Y un día Abraham lo lleva al monte Moria. ¿Y qué pasó? Él ofrece a Isaac como un sacrificio, pero Dios no permitió que él consumara ese sacrificio. Abraham sembró para el Espíritu y cosechó vida eterna. Jocabed era la madre de Moisés. Ella instruyó en la tierra de Egipto a ese hijo suyo al convertirse en su nodriza, luego de haberlo puesto en una canasta en el río, y después que la hija de Faraón lo encontró. Egipto estaba contra ella, el paganismo estaba en su contra, y los placeres de Egipto también estaban contra ella. Aún la filosofía y la religión de Egipto, todo eso estaba en su contra. Pero ella le enseñó a Moisés acerca de Abraham. Ella le enseñó a Moisés acerca del llamado de Dios y su propósito. Ella lo vio crecer y parecerse a un egipcio al lado de Faraón. Pero llegó un día cuando Moisés rechazó los placeres y los pecados de Egipto y salió de ese lugar para ocupar su puesto con el pueblo de Dios. Nuevamente tenemos que decir, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Luego tenemos a David. Su pecado es muy evidente,
Pensamos que él era una persona muy cruel. Recordamos que cuando hablamos de él hace algún tiempo, recibimos cartas de todas partes y en ellas algunas personas decían, ese hombre era terrible y ustedes lo defendieron. Pues así es, nosotros lo defendimos. ¿Y sabe usted? Esto es interesante. Uno puede poner una gota de tinta en un mantel blanco y eso se puede ver a 1 kilómetro de distancia. Pero una gota de tinta en un traje oscuro no la nota nadie. Esa es la razón por la que tanto se nota a David. Todos los otros reyes se daban la gran vida, pero David cometió un pecado y eso es lo que resalta. Él tenía un corazón inclinado hacia Dios. Aun en su confesión, él revela su hambre, su sed de Dios. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y David llegó a ser la norma, el patrón para todos los reyes de su linaje, la norma humana. Pero él llegó a ser esa norma. ¿Por qué? Porque si usted va a sembrar, usted cosechará, amigo oyente. Y este hombre cosechó pecado. Él pagó por lo que hizo. Él tuvo dolor en su hogar. Y debemos decir que Dios le hizo un ejemplo para todos los reyes después de eso. Este es un pasaje maravilloso de la Escritura. Así es, amigo oyente, porque donde quiera que usted esté, o quien quiera que usted sea, usted puede decir hoy, yo estoy en un lugar difícil. Pues bien, usted siembre la palabra de Dios, y Dios hará que usted coseche uno de estos días. Usted no puede cosechar hasta cuando llegue el tiempo de la cosecha. Usted tiene que esperar hasta entonces, amigo oyente. Pero debemos ser fieles en sembrar la semilla, porque esa es una ley de Dios. Dios no puede ser burlado. Cualquier cosa que usted siembre, eso también segará. Y si usted siembra para el Espíritu, entonces va a recoger vida eterna. Si usted siembra para la carne, entonces va a recoger corrupción, amigo oyente, uno de estos días. Luego el apóstol Pablo continúa y dice en el versículo 10 de este capítulo 6, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros tenemos que ser de esas personas que hacen bien a todos. Reconocemos que el liberalismo, toda la religión del liberalismo, es una religión dedicada a hacer el bien. Pero, honradamente hablando, no creemos que ellos estén haciendo mucho bien. Ellos obran a veces cuando hay oportunidad de publicidad, pero luego se apartan de esos lugares. Nosotros creemos en hacer el bien, pero uno tiene que tener la base, los cimientos correctos para realizar ese proceso de hacer el bien a todos, amigo oyente. Lo que uno tiene que hacer es colocar toda la epístola a los Gálatas, el Evangelio de la gracia de Dios, andando en el Espíritu de Dios. Y cuando esto tiene lugar y se produce el fruto del Espíritu, entonces, amigo oyente, usted está haciendo bien. Hagamos bien a todos, como dice aquí, y mayormente a los creyentes en estos días, y eso es muy importante. Nos encontramos hoy en el 6º y último capítulo del libro de Gálatas, y nos hallamos leyendo los últimos versículos también de esta epístola. Estamos en la última de las divisiones mayores de la carta, que es la conclusión autografiada del apóstol Pablo. Vimos la parte práctica sobre la santificación por el Espíritu, en la que pasamos algún tiempo. Luego vimos la parte importante sobre la vida del creyente. Esta parte de la vida del creyente tiene que ser activa en los lugares donde uno vive, en el hogar, en el mercado, en la escuela, en la oficina, en el taller, en todos los lugares públicos, aeropuertos, estaciones de ferrocarriles, bueno, donde quiera que uno esté. En todos estos lugares, la palabra de Dios tiene que andar con uno mismo, amigo oyente, porque si no está andando así, esto no es bueno para ponerle en un lugar recluido como en un invernadero. Dios no tenía ninguna intención de que los suyos fuesen a vivir en un lugar apartado de todos los demás como ese, ya que ninguno de nosotros tenemos que crecer como si fuéramos plantas delicadas como orquídeas de invernadero. Nosotros tenemos que codearnos, digamos, con el mundo alrededor nuestro. Es necesario darnos cuenta que cualquier cosa que uno siembre, eso es lo que cosechará. Si usted siembra para la carne, entonces eso es lo que va a cosechar. Si siembra para el Espíritu, y si uno es paciente, eso cosechará. Siempre resulta así y creemos que es importante que notemos eso. Creemos que fue Robert Louis Stevenson quien dijo, cada uno, tarde o temprano, se sienta en un banquete de circunstancias y consecuencias. Pues bien, todos nosotros nos vamos a sentar en aquel banquete que está cargado de consecuencias.
Si hemos sembrado para la carne, será revelado, así como también si hemos sembrado para el Espíritu. Luego el apóstol Pablo llega al fin de esta epístola y dice en el versículo 11, «Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano». Como ya hemos explicado, Pablo no quiso decir que él había escrito una carta muy larga, porque ese no es el caso. La carta a los Gálatas tiene solamente 6 capítulos, mientras que si la comparamos con la epístola a los Romanos, por ejemplo, que prácticamente trata el mismo tema, esta tiene 16 capítulos. Así que podemos darnos cuenta que no se le puede llamar una carta larga. Lo que Pablo está diciendo aquí es referente al tamaño mismo de las letras que está usando. Y eso tiene que ver con lo que dijo antes allá en el capítulo 4, cuando mencionó que ellos estaban dispuestos a quitarse sus propios ojos y dárselos a él. Esto indica que Pablo tenía un problema con la vista y de lo cual estamos seguros. Ahora luego, el apóstol dice en el versículo 12 de este capítulo 6 de su epístola a los Gálatas, «Todos los que quieren agradar en la carne, éstos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo». Este es un tema de discusión de importancia para Pablo, y se refiere a andar contando cabezas, el que uno puede informar que ha obtenido tantas personas convertidas. Pablo dice que la razón por la cual los judaizantes quieren llevarles al legalismo y a la circuncisión es para ellos poder informar que han logrado que esa persona se convirtiera al judaísmo, y entonces permite que ellos luzcan bien ante ciertas personas. En realidad, uno nunca se crea problemas a sí mismo predicando el legalismo. Esto es algo que es agradable para la naturaleza del hombre, porque la ley es dada para limitarlo. Y muchos de nosotros pensamos, por cierto, que la otra persona debería ser limitada en lo que hace. Esa es la vieja naturaleza del otro hombre. En cierta oportunidad, un muchacho estaba manejando un automóvil a gran velocidad en una zona peligrosa de cierta ciudad, y un hombre que estaba por allí y lo vio, sugería que se hiciera arrestar a ese joven para que obedeciera la ley, y fuera colocado en la cárcel y otras cosas por el estilo. Este hombre es uno de esos que rechazan la gracia de Dios, un hombre que no es salvo, y ciertamente seguía el legalismo, como podemos apreciar. Cada uno de nosotros quiere que la otra persona obedezca la ley, y francamente a nosotros nos gusta una ley que sea fácil de obedecer. Es como cuando uno iba al colegio de niño y tomaba parte en las carreras de obstáculos. Uno comenzaba saltando vallas que tenían como 1 metro de altura, y cuando llegaba al 1,25 metros, entonces comenzaban los problemas y las dificultades. Así es que cuando practicaba, pues tenía que hacerlo siempre saltando 1,25 metros. Y cuando uno salta esas vallas a una temprana edad, pues eso es bastante alto. Sucedía que uno no quería practicar mucho de propia voluntad. Y esa es la forma en que la mayoría de la gente reacciona en cuanto al legalismo. Ellos quieren saltar las vallas, pero no quieren que éstas sean demasiado altas para ellos. A todos les gusta hacerlo de una manera fácil. El legalismo es muy popular. Lo que lo hace a uno impopular es predicar la gracia de Dios. Eso es lo que el corazón humano encuentra repulsivo. Es el tropiezo de la cruz. Y luego el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 13, «Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne». Lo interesante que hay que notar aquí es que aquellos que dicen que están viviendo por la ley, no lo están haciendo en realidad. Creemos que lo que ha hecho más hipócritas en la actualidad, más que cualquier otra cosa, es esta gente que dice que uno tiene que vivir obedeciendo el Sermón del Monte. Un pastor cuenta que uno de los ancianos de su iglesia, que era presidente de la Cámara de Comercio de una gran ciudad, le invitó en cierta ocasión a que fuera a hablar a ese lugar. El pastor asistió y llegó un poco temprano, y se puso a conversar con otro hombre que estaba sentado a la mesa de los que iban a disertar, y parecía que era un oficial de ese grupo. Y el pastor dice que nunca escuchó a un hombre maldecir tanto como maldecía ese hombre. Dice, yo he escuchado maldecir a muchas personas, algunos parecían expertos en hacerlo, pero este hombre parecía el campeón de todos ellos. Finalmente, en la conversación, el pastor nunca trató de decirle nada a este hombre. Pero este hombre le preguntó, bueno, ¿y cuál es su ángulo? Esa fue la forma que él utilizó para preguntar lo que el pastor hacía. El pastor le contestó, bueno, yo soy un predicador. Este hombre lo miró sorprendido y le dijo, «Ah, usted es quien va a hablar hoy». El pastor le contestó que sí. Entonces este hombre comenzó a desandar el camino andado y dijo, «Bueno, yo quisiera que usted se enterara que nosotros estamos muy contentos de tenerlo aquí entre nosotros, y bueno, quiero que sepa que yo también soy un creyente».
Ahora eso fue una sorpresa para el pastor porque hasta ese momento no se había dado cuenta que él podía ser esa clase de persona por la forma en que hablaba. Luego el hombre continuó diciendo que era miembro de una iglesia muy rica en la ciudad y que él era uno de los oficiales de esa iglesia. Era una persona muy prominente y le contó acerca de las cosas maravillosas que hacía y que eran por el estilo. Luego concluyó todo ese palabrerío diciendo, ¿sabe usted? El sermón del monte es mi religión. Qué bien, le dijo el pastor. Eso está muy bien, fantástico. Luego, cuando ya se dieron la mano, el pastor le preguntó, ¿y cómo le está resultando esa religión? Este hombre lo miró un poco sorprendido y dijo, ¿qué quiere usted decir con eso? Bueno, le dijo el pastor, usted dice que el sermón del monte es su religión, y yo quisiera saber cómo está haciendo usted para vivir por él. El hombre contestó, bueno, yo trato de vivir por el sermón del monte. El pastor le dijo enseguida, yo ya sé eso, pero eso no es todo lo que en realidad es el sermón del monte. Allí se presentan unas normas muy severas y no tienen nada que ver con el tratar de hacer las cosas. O usted las hace o no las hace. Usted dice que esa es su religión y yo estoy pensando que usted cumple con todo lo que dice. Ahora, dice el hombre, por lo menos trato de hacerlo. Entonces el pastor comenzó a apurarlo un poquito más y le dijo, ¿cumple usted con todo eso? Y él dice, bueno, creo que sí. Bien, le dice el pastor, permítame preguntarle algunas cosas para ver si lo hace. El Señor Jesucristo dijo que si usted se enojaba con su hermano, que era culpable de muerte. ¿Cómo le va a usted con eso? Bueno, dice el hombre, quizá tenga un poco de dificultad con eso, pero creo que puedo pasar bien. Muy bien, le dijo el pastor. Tengo aquí otras cosas y es algo que el Señor Jesús enfatizó. Él dice que si usted miraba a una mujer para codiciarla con los ojos, que usted era culpable de adulterio. ¿Qué puede decir en cuanto a eso? Ah, dice el hombre, en eso sí que me va mal. Bueno, le dijo el pastor, eso es lo que yo pensaba, pero ¿no es acaso el sermón del monte su religión? Ah, pero yo trato de hacerlo, dice el hombre. Y el pastor le dice, mire, usted no lo está cumpliendo. Y si yo fuera usted, cambiaría mi religión por algo que yo pueda hacer. ¿Se da usted cuenta de lo que era este hombre, amigo oyente? Él era un hipócrita. Él iba por todas partes diciendo que el sermón del monte era su religión, y estaba dejando de cumplir sus enseñanzas en cada oportunidad que tenía. Opinamos que allí también dice algo acerca de lo que el nombre de Dios es santo y que son bienaventurados los de puro corazón. Ya ve, amigo oyente, que este hombre no iba a llegar a ningún lado viviendo por el sermón del monte. Usted se da cuenta que él necesitaba la gracia de Dios. Y hay muchas personas que en la actualidad están en las iglesias y están viviendo de esa forma. Pablo menciona eso ahora y presenta una declaración magnífica aquí en el versículo 14 de este capítulo 6 de su epístola a los Gálatas. Escuche usted. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así es que entre Pablo y el mundo había una cruz. Esa es la posición en la cual todos los creyentes deberían estar en la actualidad. La cruz entre ellos y el mundo. Eso puede hacer más para controlar su conducta que cualquier otra cosa. Y también usted no se jactará que está cumpliendo con el sermón del monte, o que usted pertenece a tal o cual iglesia, o que es un diácono, o un predicador, o que es el maestro de la escuela dominical, o lo que sea. Usted no se puede jactar de nada, simplemente se puede gloriar en la cruz de Cristo. Y esa es la posición que los creyentes deberían tener, no en una iglesia local, o en una organización, o en un individuo, sino en la cruz del Señor Jesucristo, quien es el que murió en esa cruz. Ahora Pablo dice en el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo presenta ahora algo aquí que para nosotros es la segunda escritura que encontramos en este pasaje. La circuncisión era un tipo de escritura en el cuerpo. Era simplemente un distintivo que usted estaba bajo el pacto de Abraham y nunca tenía ningún valor. Es como llevar un botón. Usted pertenece a cierta asociación o agrupación y lleva un escudo o distintivo y es algo que a veces pierde su sentido. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Esas cosas no tienen ningún valor, sino una nueva creación. Lo importante que tenemos que notar aquí es que Pablo está diciendo que el legalismo y el distintivo del legalismo no son nada. Y es como si uno ni siquiera los tuviera.
Pensamos que hay personas hoy que buscan jactarse del hecho de que ellos han sido grandes pecadores y pasan mucho tiempo contándole a uno acerca de lo pecadores que fueron. Pues bien, amigo oyente, el que usted haya sido circuncidado o que no lo haya sido no tiene ningún valor. Esas cosas son simplemente nada. Lo importante ¿es usted una nueva creación? Es decir, ¿ha entrado el Hijo de Dios en su vida y le ha hecho a usted una nueva creación en Cristo Jesús? Eso únicamente se produce a través de la fe en Cristo. Usted se da cuenta, amigo oyente, que Pablo nunca hubiera tenido ninguna dificultad con el legalismo en su día, si él hubiera querido competir en ese campo. Permítanos ilustrar esto. Supongamos que en el mercado, donde ya existen muchas clases de jabones, se presenta un nuevo jabón. Quizás lo deberíamos llamar limpio, porque eso es algo que la mayoría de los otros ha olvidado. Hablan mucho de lo bien que huele el jabón, de que lo hace sentir bien a una persona, pero nunca escuchamos a nadie decir que el jabón lo limpia bien a uno. Eso, creemos nosotros, es el propósito del jabón. Así es que usted y yo presentamos al mercado un nuevo jabón. Comenzamos a hacer publicidad para este producto y decimos que este es el único jabón que existe que lo puede limpiar a usted. Así es que usted debe comprar jabón limpio para llegar a ser limpio. Debemos decirle que esto nos crearía problemas inmediatamente si decimos que es el único jabón, porque hay muchos otros, y los productores comenzarían a poner el grito en el cielo. Pero eso es lo que Pablo está diciendo. Si Pablo hubiera dicho, bien, el judaísmo era bueno, pero el cristianismo es mejor, entonces él no hubiera tenido ninguna clase de problemas, porque eso es lo que los expertos en propaganda, en publicidad, dicen hoy. Son todos jabones diferentes, pero ellos dicen, nosotros tenemos el mejor, nosotros hacemos una mejor obra o una mejor labor que lo que pueden hacer los otros. Allí está la competencia. Usted no puede arriesgarse a decir, el único jabón en el mercado es nuestro jabón, no hay ningún otro jabón, y este es el único que puede lavar bien. Si usted hace eso, entonces sí que va a crearse problemas, amigo oyente. Pero nos damos cuenta aquí que Pablo no dijo eso, que su jabón era un poco mejor que el judaísmo. Él dijo que el judaísmo era nada y que la circuncisión era nada. Que usted esté circuncidado o no lo esté, eso es nada. Y amigo oyente, eso es ponerlo bien claro, dejarlo bien claro. Él dice que la escritura del Espíritu Santo en su vida, dándole a usted una nueva naturaleza, eso es lo que vale. Llegamos luego a la tercera y última escritura en este capítulo 6 de la Epístola a los Gálatas, y la encontramos aquí en los versículos 16 y 17. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Queremos que usted se dé cuenta, amigo oyente, y que note esta palabra marcas. El apóstol Pablo está hablando de las marcas de su cuerpo. Si usted quería leer lo que la Escritura decía del apóstol Pablo, entonces lo podía ver con toda claridad. Dice él, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y la palabra utilizada aquí es stigmata, que quiere decir cicatrices. Y el Señor Jesús había escrito en el cuerpo de Pablo. Si usted quiere ver la escritura del Señor Jesús, usted aún puede mirar en el cuerpo de Pablo. Allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, dice Pablo, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Amigo oyente, ese hombre sí que tenía marcas en su cuerpo. El Señor había escrito en letras grandes en el cuerpo de Pablo. Ahora, la stigmata eran los sufrimientos de Jesús en su vida. Usted sabe que en el cuerpo del Señor Jesucristo había 5 heridas, y Pablo fue golpeado por todo el cuerpo. Esa era su stigmata. Esa palabra, digamos de paso, se utilizaba en los días de Pablo. Era usada cuando se escapaba un esclavo. Cuando era hallado y regresaba al lugar de donde había huido,
era marcado en su frente. Pensamos que en la frente se ponía las iniciales CF, que quería decir Cava Forum, y también era utilizado por los soldados. Ellos no buscaban que alguien les pusiera algún tatuaje. Muchos de ellos formaban parte de regimientos famosos y tenían inscrito en sus frentes el nombre del comandante. Y luego había aquellas personas que eran devotas de diosas paganas, y había mucho de eso en los días de Pablo en Asia Menor, especialmente en el Imperio Romano. Ellos eran fanáticos y tenían eso inscrito en ellos. Entonces Pablo dice, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo está diciendo, si ustedes quieren saber o conocer las cosas que les he escrito a ustedes de mi profunda emoción, y las cosas que he escrito con gran convicción, si ustedes quieren saber si yo creo en ellas, y si ellas son una realidad en mi vida, pueden leer mi cuerpo, miren mi cuerpo. Era igual que las marcas que se ponen en el ganado cuando son marcados por el dueño con su nombre o iniciales. Usted siempre podía saber quién era el dueño del ganado por la marca que llevaba. Amigo oyente, la circuncisión no le cuesta nada, es una señal para afuera. Pablo dice que eso es nada, y él había sido circuncidado, pero dice que él ahora trae en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. El Señor Jesús ha escrito sobre mi cuerpo y sobre mi vida. Pensamos, amigo oyente, que Él se inclina hoy nuevamente y escribe, no ya sobre la arena en el templo, sino que Él escribe en la vida de aquellos que le pertenecen. Él coloca el hierro de marcar en nosotros, amigo oyente, en sus ovejas y sobre el corazón para la eternidad. Cuán importante es esto el día de hoy, y tan poco de esto se ve en las iglesias del presente. Aquellos que están dispuestos a llevar el reproche por amor de Jesucristo. Y eso es lo que respalda una fe viviente de la cual él está hablando. Y luego Pablo pone punto final a esta epístola, dando la bendición aquí en el versículo 18, y dice, Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y esto es también lo que decimos nosotros al concluir así nuestro estudio de esta gran epístola a los Gálatas.